Hola, soy Gabriela y el día de hoy quisiera hacerles una pequeña reseña de mi ensayo escrito Traduttore, Traditore o la eterna disputa de las adaptaciones cinematográficas. El objetivo de este ensayo es definir cuáles son los límites de la comparación de una obra literaria y un producto cinematográfico, puesto que hay un problema, que si bien la relación del cine y la literatura siempre ha sido dialogante y siempre han estado en un lugar donde se las pueda comparar, se ha visto envuelto en una rivalidad, en una disputa sobre quiénes tienen los mejores lenguajes artísticos. Mi tesis va de lo siguiente. El cine, visto como una traducción de la literatura, maneja distintas creaciones de lenguaje en las artes, como dice Humberto Eco. Estoy también tomando estas definiciones de este autor que ya mencioné y de Steiner para poder ir desarrollando los argumentos y las principales ideas que tengo en mi ensayo. Bien, es interesante notar que las comparaciones que se hacen entre el cine y la literatura tienen distintos lenguajes. ¿Por qué? Para empezar, digamos que el lenguaje cinematográfico está compuesto no solamente de un solo tipo de lenguaje, sino de múltiples lenguajes. Pues, por ejemplo, combina un lenguaje visual, cuando, por ejemplo, analizamos la fotografía del film o de la película, las escenas, ¿no? El lenguaje acústico, cuando también, que bueno, digamos es obvio, ¿no? Cuando escuchamos a la banda sonora. Y bueno, en un lenguaje más representativo del lenguaje en sí, el guión, ¿no? Donde podemos analizar los diálogos de los personajes. Si bien en mi ensayo, cuando lo terminé de escribir, no lo consideré, pero también creo que hay otro tipo de lenguaje que es el lenguaje actoral, que es como el actor representa o traduce lo que en su propio lenguaje la adaptación del libro. Um, y estos digamos, cuatro lenguajes actúan conjuntamente para crear escenas en los que tienen sus propios mecanismos o los que crean sus propios mecanismos de significación. Ahora bien, y como lo dice el título de este ensayo, toda adaptación es una traducción, y nos basamos en la idea de George Steiner, que nos dice en su libro Después de Babel, entender es descifrar, atender el significado es traducir. Cualquier mensaje que llegue a nosotros o que nosotros emitamos siempre tiene una decodificación, lo cual implica que estamos siempre en una continua traducción. Ahora bien, viendo esto, el lenguaje que se emite cuando una persona escribe un libro es muy distinta al lenguaje que se emite, a la traducción que se emite en una adaptación cinematográfica, puesto que no solamente tenemos un solo emisor que realiza esta traducción, sino tenemos un conjunto de personas que trabajan para que pueda llegar este mensaje a la persona que lo mira. Y estamos hablando, por ejemplo, de un equipo técnico en el que trabajan músicos, en el que trabajan camarógrafos, los mismos actores, el productor, el editor y el mismo director, ¿no es cierto?, en una película. Entonces, tenemos muy en cuenta de que esta traducción es muy distinta porque ya no solamente es una visión del autor, sino en la película es una visión de muchas personas que están traduciendo y decodificando el mensaje literario. Y entonces llegamos a las conclusiones de este ensayo y definimos que no podemos categorizar ni comparar al lenguaje cinematográfico con el lenguaje literario, puesto que tienen distintas realidades que se crean y se configuran en cada una. Además, no podemos reducir al lenguaje cinematográfico a una categoría literaria, puesto que estaríamos olvidándonos de todos los lenguajes multidimensionales que conforman el mundo cinematográfico, como ya lo hemos explicado en los argumentos. Por último, y una gran reflexión, es que yo creo que la literatura goza de un mayor prestigio y respeto que lo acompaña
a muchas sociedades desde que se inventó la escritura y posteriormente la lectura y la imprenta, etcétera, etcétera. Así es que muchísimas gracias por atender esta reseña y espero que les haya quedado claro el mensaje.